Muy bien. Pues vamos a comenzar ahora con el segundo tema del día de hoy. Estos son los principios y deberes de la protección de datos personales. Ese es un tema bien importante, yo creo que es de los más importantes de las capacitaciones porque justamente nos va a decir cuáles son los criterios o los temas o los parámetros que debemos nosotros de ir dando cumplimiento para garantizar que estamos protegiendo los datos personales a los que damos tratamiento. Entonces, la frase para este tema dice, nuestras acciones hablan sobre nosotros, tanto como nosotros sobre ellas. ¿Por qué puse esta frase? Bueno, porque muchas veces nosotros podemos decir que cumplimos con la ley, que protegemos los datos y demás, pero si no atendemos a estos principios y deberes, pues realmente no vamos a estar cumpliendo como debería de ser. Y entonces, por mucho que nosotros digamos que lo estamos cumpliendo, pues nuestras acciones van a decir lo contrario, ¿no? Entonces, esa es la intención de esta frase, pensar que nuestras acciones se deben ceñir a lo que marcan los principios y deberes en materia de protección de datos, que vamos a ver ahorita, y que cuando los estemos cumpliendo realmente podríamos estar hablando de que estamos tomando en cuenta y que estamos dando atención al derecho a la protección de datos personales. El objetivo de este tema es que la persona participante conozca los principios y deberes de protección de datos personales de conformidad con lo que marca la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Morelos. ¿Por qué es importante señalar que es conforme a esta ley? Bueno, porque como lo veíamos en algunas sesiones previas, hay principios o hay marcos normativos internacionales que hablan de más principios de los que señala la ley o de algunos tienen menos. Lo importante es que nosotros nos ciñamos a estos que señala nuestra ley, porque eso es la que debemos darle un cumplimiento primario. Entonces vamos a ceñirnos. Hay primero una parte de exposición, como lo venimos haciendo, más o menos de 1 hora y cuarto. Habrá preguntas y respuestas al final, aunque si quieren hacer preguntas intermedias, no hay ningún problema, lo pueden hacer. Y finalmente tendremos una evaluación de 15 minutos al final. Y bueno, antes de hablar o de comprender los principios y deberes, debemos recordar algunas definiciones. Primero, pues la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Morelos es el marco normativo local que nos regula la materia de datos personales. Y esta ley establece varios capítulos, entre ellos el segundo que habla directamente de los principios y deberes y que es uno de los más importantes. Hasta ahorita, con las sesiones previas, pues ya hablamos de algunas definiciones, de algunos objetivos, ya hablamos de los derechos ARCO y de su ejercicio, ya acabamos de ver en el tema anterior el responsable y el encargado de tratamiento, y ya hablamos también de las transferencias y las remisiones. Y en una sesión final que tendremos más adelante, en otra ocasión, hablaremos de las medidas de apremio y las sanciones. Entonces, pues vamos a ahora hablar de los principios y deberes, que es, insisto, una parte fundamental del tratamiento de datos porque propiamente nos rige o nos marca qué es lo que debemos hacer. Y primero, vale la pena recordar la definición de datos personales y datos personales sensibles. ¿Qué son los datos personales? Bueno, la ley lo define como cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable, es decir, aquella información que me compete a mí, ya sea que me identifique directamente o que permita que me identifiquen. Por ejemplo, si dijeran, no, pues es un nombre alto de más o menos tal edad, con estas características, pues me pueden identificar. Entonces, esos son también mis datos personales. ¿Y cuáles son los datos sensibles? Bueno, son aquellos que se refieren a la esfera más íntima del titular, a la parte más propia, más interna de él, y que en caso de ser vulnerados pueden dar origen a una discriminación o conllevar un grave riesgo para la persona titular. Entre algunos de los que se pueden encontrar son los datos de salud, origen étnico, preferencias sexuales, ideologías, ese tipo de datos que me pueden llevar a ser discriminado o que me pueden poner en riesgo, son los datos considerados como sensibles. Es importante decir que un dato sensible no es un dato, digamos, fijo.
puede haber contextos en los que un dato puede ser sensible y contextos en los que puede no ser sensible. Entonces, es importante que sepamos que estos datos sensibles van a depender mucho del contexto en el que se esté dando el tratamiento de la información. Por poner un ejemplo muy rápido, si nosotros habláramos del sexo, pues no es un dato sensible, pues es hombre o mujer, a lo mejor para fines estadísticos, pues vamos a decir, no, pues no es un dato sensible, no conlleva una discriminación. Pero si habláramos de un expediente de violencia, seguramente el sexo de la víctima sí podría ser un dato sensible, entonces, porque ahí sí podría conllevarle a un riesgo mayor el hecho de que yo sepa cuál sexo es la persona. Entonces, ahí es donde podemos ver que hay datos personales que pueden ser sensibles o no, dependiendo de los contextos de tratamiento. ¿Qué es tratamiento? Bueno, pues como ya lo hemos repasado en varias ocasiones, es cualquier operación o conjunto de operaciones, ya sea por procedimientos manuales o automatizados, que se apliquen a prácticamente cualquier acción que yo haga con los datos personales, el uso, difusión, almacenamiento, transmisión, acceso, manejo, resguardo, demás. Todas esas acciones son consideradas tratamiento de datos. El consentimiento, ya mencionábamos hace un ratito que hay que dar o hay que contar con el consentimiento, pero ¿qué es ese consentimiento? Bueno, la ley lo define como la manifestación de voluntad libre, inequívoca, específica e informada mediante la cual el titular consiente el tratamiento de sus datos, es decir, cuando te dan esa autorización para tratar los datos, ese es el consentimiento. El aviso de privacidad es a su vez un documento que puede ser físico o electrónico o en cualquier otro formato que se llegue a generar, que tiene como objeto informar los propósitos del tratamiento a la persona titular. Es decir, cuando a mí me dicen necesito estos datos para hacer tal o cual acción, esa información que nos dan de qué van a hacer con los datos se hace mediante el aviso de privacidad. Es un documento que veremos más adelante con algunas personas que estarán en talleres pues mucho más específicos. No sé si ustedes sean enlaces de protección de datos de los que se designaron, pero si lo son, pues tendremos más capacitaciones. Si no, pues pueden conocer los avisos de privacidad que todas las instituciones debemos proveer cada vez que vamos a hacer tratamiento de datos personales. Y bueno, para entrar ahora sí en materia propiamente, vamos a hablar de los 8 principios que marca la ley de protección de datos, tanto la local y derivan de la ley general, pero pues vamos a verlos en el contexto de la ley local. El artículo 11 de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Morelos nos dice que el responsable deberá observar los principios de calidad, consentimiento, finalidad, información, lealtad, licitud, proporcionalidad y responsabilidad. Estos 8 principios son los que debemos de observar. Y ahí vemos del lado derecho una figura tipo maya, donde están los 8 nodos, cada uno representa un principio y todos están interrelacionados. ¿Por qué está diseñado de esta manera? Bueno, pues precisamente porque si nosotros quitáramos o debilitáramos uno de esos nodos, pues estaríamos afectando a toda la malla en sí. Esto tiene la intención de que comprendamos que si yo dejo de cumplir algún principio, seguramente eso me conllevará al incumplimiento de un segundo o un tercer principio. Casi siempre que yo fallo en algún principio, voy a estar fallando en 2 o 3, y si yo fallo en 2 o en 3, pues casi siempre estaré fallando en la mayoría de principios. Entonces, todos se interrelacionan y lo vamos a ir viendo ahorita con detalle, pero todos se interrelacionan y todos en sí mismos hablan de lo que conlleva la protección de datos personales en un adecuado tratamiento de la información. Y bueno, vamos a hablar del primero de los principios, que es el principio de calidad. El artículo 12 de la ley nos dice que el responsable deberá adoptar las medidas necesarias para mantener exactos, completos, correctos y actualizados los datos en su posesión. Es decir, si yo tengo una base de datos personales, pero no están completos, no están actualizados o no son datos exactos, no puedo tener calidad de mi información, y esto es muy importante porque vamos a pensar que yo voy a una clínica o a un servicio de diagnóstico, un laboratorio, me hago unos análisis y les pido que me lo manden a mi domicilio, y quizá tienen mi domicilio mal o lo tienen incompleto, y entonces mandan mis resultados a una dirección que no es, y esos pues son abiertos por una persona
no es la correcta y entonces se puede difundir o se puede poner en riesgo mi información. Por eso es importante que tengamos los datos exactos, completos o correctos. O imaginémonos, peor aún, imaginémonos que hay un expediente, una denuncia y tienen mal el nombre de la persona agresora y entonces pues, van y detienen a una persona que no es realmente quien deberían de estar deteniendo. Entonces, ese tipo de cosas pues nos habla de la importancia de tener calidad en los datos personales que vamos a dar tratamiento. Este artículo también nos dice más adelante, cuando los datos hayan dejado de ser necesarios para el cumplimiento de las finalidades con las cuales se obtuvieron, deben ser suprimidos previo bloqueo y atendiendo su plazo de conservación. Es decir, cuando yo pedí los datos personales para realizar algo, una vez que ese algo ya se culminó, pues yo ya no puedo continuar con los datos personales en mi poder. Por ejemplo, si yo les dijera, necesito su número de cuenta bancaria para poderles pagar mientras están contratadas en mi empresa, una vez que dejan de formar parte de mi empresa, pues yo ya no necesito tener su cuenta bancaria porque ya no les voy a estar pagando. Entonces, una vez que ya se cumplió la finalidad, que ya se dio por terminada, debo yo de eliminar los datos, pues debo bloquearlos primero, después debo eliminarlos, y este proceso debe considerar todo el plazo de conservación de la información. Por su parte, el artículo 13, también hablando del principio de calidad, nos dice que el responsable deberá establecer y documentar procedimientos de conservación y en su caso bloqueo y supresión de datos personales. Es decir, yo no puedo decir nada más, pues como ya no están trabajando aquí, voy a destruir el documento donde me dieron su cuenta bancaria, lo hago pedacitos, lo tiro a la basura y listo, se acabó, ya no lo tengo. No, yo debo tener procedimientos documentados de en qué momento voy a pedir los datos, cuánto tiempo los voy a utilizar y una vez que ya no son vigentes, cómo los voy a bloquear o cómo los voy a suprimir, porque hay características sobre la supresión de los datos que también debemos considerar. Entonces, yo debo tener eso documentado. No solamente se trata de romper la hojita y ya, o de borrar el archivo y ya, hay que tener procedimientos donde documente que se está llevando a cabo esa supresión de los datos personales. El segundo principio, el de consentimiento, nos dice en el artículo 14 de la ley que por regla general siempre debemos tener el consentimiento previo al tratamiento de los datos. Yo no puedo pedir que me autoricen el uso de los datos después de haberlos utilizado o después de haberlos requerido. Siempre debo partir de que me deben autorizar el uso previamente. Yo debo tener el consentimiento previo. Y nos dice que este consentimiento debe ser de forma libre, específica, informada e inequívoca. ¿Qué significa? De forma libre, pues que no hubo ninguna coacción o que no se obligó o no hubo mala fe para que me dieran ese consentimiento. De manera específica nos dice que debemos de referirnos a finalidades concretas, lícitas, explícitas y legítimas. Es decir, si yo les digo, necesito su número de cuenta bancaria, yo debo decirles el para qué lo necesito, para pagarles su nómina. Entonces, cuando ustedes tienen esa información específica del para qué, pueden dar un consentimiento específico. Si yo les dijera, denme su número de cuenta bancaria, pues para los trámites que yo necesite hacer, pues ustedes no saben realmente cuáles son esos trámites y entonces no pueden autorizar de manera específica el uso de sus datos personales. El número 3, que habla de que sea consentimiento informado, nos dice que como titulares debemos tener el consentimiento o el conocimiento del aviso de privacidad previo al tratamiento, es decir, para que yo te autorice usar mis datos, además de saber el para qué, necesito saber exactamente qué datos necesitas, cómo los vas a tratar, quién va a ser la persona responsable de ese tratamiento, a quién se los vas a compartir, a quién se los vas a transferir. Entonces, eso me va a permitir tener conocimiento y poder estar informado del tratamiento y decidir si entrego mi consentimiento. Recordarán que en la primera sesión, sobre todo en la primera y la segunda, hablábamos de un concepto que se llama autodeterminación informativa, que es un derecho. Y el derecho a la autodeterminación informativa nos dice que yo puedo o tengo el derecho de elegir qué se hace con mis datos cuando yo estoy informado de lo que se pretende hacer con mis datos. Yo puedo decirte si te doy mis datos para esto o no te doy mis datos para esto cuando yo tengo la información suficiente. Entonces, a eso se refiere este consentimiento.
que para que yo lo pueda otorgar debo estar informado de qué es lo que se requiere o qué es lo que pretenden hacer con mi información. Y de forma inequívoca nos dice que no debe admitir duda o equivocación. Si yo ahorita, por ejemplo, les pregunto, oigan, ¿me dan autorización de utilizar su fotografía? Y ninguna me contesta, pues entonces yo no puedo decir que sí me autorizaron o no, porque no tengo una forma inequívoca de demostrar que no me lo están autorizando, ¿sale? Yo debo tener una forma inequívoca de decir sí me autorizaron el uso de sus datos personales. Nos dice este artículo, en la obtención del consentimiento de menores de edad o de personas que están en incapacidad o en estado de interdicción, nos debemos ceñir a lo que marque la normatividad. Por ejemplo, en el caso de los niños, pues la ley del principio de interés superior de la niñez, la ley de niños, niñas y adolescentes, obviamente ahí vendrán consideraciones que hay que tomar en cuenta para el consentimiento de estas personas. Nos dice el artículo 15 que ninguna persona está obligada a proporcionar datos personales que propicien expresiones de discriminación e intolerancia. Si recuerdan, los datos que nos ponen en riesgo o que nos pueden llevar a una discriminación o a un acto de vulneración son los datos sensibles. Entonces, este artículo se refiere a que no estamos obligados a proporcionar datos sensibles y nos dice que a menos que estos sean estrictamente necesarios y es absolutamente indispensable que yo los proporcione, bueno, pues en ese sentido sí los puedo proporcionar. De otra manera, no me puedes obligar a que yo los proporcione. Por su parte, el artículo 16 nos dice que habrán dos tipos de consentimiento, el expreso o el tácito. Recordarán que cuando hablábamos de las transferencias decíamos, bueno, una transferencia puede tener consentimiento tácito. Pues aquí es donde lo cita. El artículo 16 nos dice, hay dos tipos, el expreso y el tácito. ¿En qué consiste cada uno? Bueno, el artículo 17 nos dice que el consentimiento es expreso cuando la voluntad del titular se manifiesta verbalmente, por escrito, por medios electrónicos ópticos o por signos inequívocos o cualquier otra tecnología. Yo les decía ahorita, me dan autorización de usar sus datos, si nadie me contesta, yo no puedo decir que me lo autorizaron. Sin embargo, si yo les dijera, oigan, me dan autorización de usar sus datos y alguna de ustedes abre el micrófono y dice, sí, te autorizo a usar mis datos y yo tengo la grabación, yo tengo su consentimiento expreso de forma verbal, en este caso en una grabación, en un medio electrónico. Y yo puedo decir, sí me lo autorizaron porque expresamente me dijeron, sí te autorizo el uso de mis datos. Esto lo vemos muy a menudo cuando hablamos, por ejemplo, de trámites, perdón, se apagó mi cámara, cuando hablamos de trámites con el banco, muchas veces cuando lo hacemos vía telefónica nos dicen, voy a leerle una frase y usted me debe decir si está de acuerdo. Entonces, ¿autoriza el uso de sus datos para esto? Sí, sí autorizo el uso de mis datos. ¿Autoriza esto? Sí, sí lo autorizo. Eso es porque están buscando tener un consentimiento expreso. ¿Cuál es el consentimiento tácito entonces? Nos dice que será tácito cuando habiendo puesto a disposición el aviso de privacidad, y es muy importante eso, cuando habiendo puesto a disposición el aviso de privacidad, la persona titular no manifieste voluntad en sentido contrario. Por ejemplo, al inicio de la sesión, yo les pongo ahí un cartel donde señalo que el Instituto de la Mujer va a grabar esta sesión y por lo cual pues tenemos autorización para el uso de sus datos. Ninguna dijo que no. En ese sentido, yo tengo un consentimiento tácito porque yo les dije por medio de ese aviso de privacidad que íbamos a usar los datos personales y nadie se negó. Aquí yo sí puedo decir que tengo un consentimiento inequívoco porque yo les expresé que íbamos a hacer con sus datos y ustedes no manifestaron de forma negativa. Entonces yo asumo que me lo están manifestando de forma afirmativa. Pasa muy similar cuando, por ejemplo, nos llega un correo de Gmail o de Facebook o de alguna red social y nos dice, cambios en nuestra política de privacidad. Te informamos que hubo un cambio, si nos listan ahí los cambios, ¿no? Y nos dice, estas modificaciones entrarán en vigencia a partir de tal fecha. Si está en contra, debe manifestarlo enviando un correo a tal lado. De lo contrario, se asumirá que autoriza. Ahí nos están exponiendo los cambios y nosotros tenemos que negarnos en caso de que no estemos de acuerdo, si no les estamos tácitamente dando la autorización o dando el consentimiento para el uso de nuestros datos. El artículo 19 nos dice, cuando se trate de datos personales sensibles
el responsable deberá obtener el consentimiento expreso y por escrito, a través de su firma autógrafa o el mecanismo de autenticación que se señale. Es decir, acabamos de comentar, hay dos tipos de consentimiento, el expreso y el tácito. Hay ocasiones en las que el tácito es suficiente, pero hay ocasiones en las que no. Ese uno de los ejemplos es cuando yo trato datos sensibles. Si yo les voy a pedir datos sensibles, entonces deben de darme el consentimiento expreso y por escrito. No sería suficiente que yo lo tenga en una grabación de audio donde ustedes me dicen, sí, sí puedes utilizar mis datos. No, yo lo requiero por escrito y además con firma autógrafa. Si yo ahorita les dijera, me autorizan compartir o me autorizan dar el tratamiento a sus preferencias sexuales y me dijeran, sí, sí lo autorizamos, pues no cuenta porque yo no lo tengo por escrito. Entonces, estas son de las condiciones que hay que tomar muy en cuenta. Cuando nos pidan datos sensibles para autorizar el tratamiento, debemos de dar un consentimiento expreso y por escrito. Y con firma autógrafa, no basta con que yo lo redacte ya, debe llevar mi firma y obviamente un medio que permita cotejar que es mi firma. En el mismo sentido, el artículo 22 del reglamento nos habla que en el caso de los datos de menores de edad también se requiere el consentimiento escrito. Y bueno, aquí nos dice que por el titular del dato, pero no se refiere al titular al menor de edad, sino a la persona que sea su padre o tutor o su mamá, quien tenga la patria potestad sobre el menor. Esa será quien deberá de autorizar de forma expresa, por escrita, el consentimiento para el tratamiento de los datos personales. No basta con que les digan, oye, ¿me dejas tomarle una foto a tu pequeña, a tu pequeño? Ah, sí, bueno, se la tomo y yo la publico en redes y yo diga, no, pues yo te pregunté y me dijiste que sí. No, debe ser por escrito y obviamente de manera expresa. Y menciona ahí que hay algunas excepciones al consentimiento, que son las que señala el artículo 20. Ya lo habíamos comentado un poquito cuando hablábamos de transferencias, pero vale la pena pues retomarlo. ¿Qué nos dice el artículo 20? Cuando no necesitamos tener un consentimiento. Primero, cuando una ley nos mandate que podemos pedir los datos personales, cuando se trate de transferencias entre responsables para el ejercicio de facultades propias, compatibles o análogas, cuando haya una orden judicial con resolución a mandatos de una autoridad competente, para el reconocimiento o defensa de derechos, para ejercer un derecho a cumplir obligaciones, cuando existe una situación de emergencia o se pueda dañar un individuo, cuando se trate de prevención, diagnóstico, prestación de asistencia sanitaria, cuando los datos sean de fuentes de acceso público, cuando los datos se sometan a disociación y los que ya habíamos comentado. Y aquí quisiera solamente hacer remarcar el tema de las fuentes de acceso público. Una fuente de acceso público en general es aquella base de datos que es pública y que atiende a una normativa y en la que las personas que están ahí han autorizado el uso de sus datos públicamente en atención precisamente a esta reglamentación. Un ejemplo muy claro es la base de datos de las cédulas profesionales. Ustedes pueden entrar a internet y buscar cédula profesional y va a venir ahí una paginita de gobierno federal donde podemos poner una cédula profesional y nos van a venir los datos de la persona con esa cédula. Y este es un servicio público pues, para cotejo, para verificar si alguien está haciendo un uso fraudulento de una cédula. O si alguien a lo mejor me dijo, tengo cédula, y no es cierto, no está en el registro. Entonces, esa es una fuente de acceso público. Yo podría tener los datos de una persona mediante su cédula profesional al hacer la búsqueda, porque la base de datos fue creada para eso. Las redes sociales no son una fuente de acceso público. Muchas veces tendemos a buscar información en las redes sociales y darla por buena o darla por válida. Y cuando nos dicen, oye, pero es que yo no te autoricé o yo no te di mi información, yo digo, la bajé de tu red social, la tomé de tu Facebook, la tomé de tu Instagram, porque son fuentes públicas. No, no son fuentes públicas. Son servicios, para empezar, son privados y además la persona publicó ahí sus datos para otra finalidad que nada tiene que ver con la mía. Entonces, yo no puedo tomar datos de una red social y darlos por sentado que se trata de fuentes de acceso público.
¿Sale? Es importante que sepamos eso porque muchas veces se da un maltratamiento precisamente porque decimos, pues está en Facebook, es público. No, no necesariamente es público. Y además la persona no lo puso ahí para que todo el mundo la tomara para lo que le conviniera. Entonces, a esas no son fuentes y nosotros como entes públicos, como sujetos obligados, no podemos tomar datos de esas fuentes y si lo vamos a tomar requerimos el consentimiento de la persona titular de los datos personales. Ahora bien, el principio de finalidad. Este principio está regulado por el artículo 21 de la ley y nos dice que todo tratamiento de datos personales que efectúe el responsable debe estar justificado por finalidades concretas, lícitas, explícitas y legítimas y que estas finalidades deben estar vinculadas con las atribuciones que la normatividad le confiera al sujeto obligado. Es decir, yo no puedo pedir datos personales para finalidades que no tienen que ver conmigo. Por ejemplo, yo, Instituto de la Mujer, no les puedo decir, necesito tu nombre, teléfono, dirección de correo electrónico, porque te voy a registrar para darte una membresía del Sam's Club, porque pues yo no tengo dentro de mi normativa una finalidad o una atribución que diga que yo entrego ese tipo de membresías. Entonces, si no está en mis finalidades o en mis atribuciones, yo no puedo llevar a cabo tratamientos. Luego, además, vamos a pensar que yo tuviera atribuciones, por ejemplo, para decir, bueno, pero sí tengo atribuciones para pedirle datos a mis empleados. Entonces, les voy a pedir todos estos datos, pero no les digo el para qué. Entonces, yo no estoy atendiendo a finalidades concretas o explícitas. Entonces, si yo no hago finalidades concretas, lícitas, explícitas y legítimas de acuerdo a mis atribuciones, yo no estoy cumpliendo con el principio de finalidad. Nos dice también el 21. ¿Qué pasa cuando yo ya te di un aviso de privacidad, pero una vez que tengo tus datos, me encuentro con finalidades distintas a las que yo te di a conocer, para las cuales también necesito el tratamiento? Vamos a pensar que yo les dije, bueno, necesito su número de cuenta bancaria para pagarles la nómina. Y ustedes me autorizaron, yo les puse el aviso de privacidad y me autorizaron. Pero después resulta que yo necesito ahora hacer un cambio con otro banco y entonces yo voy a hacer otro trámite y entonces yo necesito que ese dato que ya me habían dado me lo autoricen para el nuevo trámite. Pero yo no se los había puesto en el aviso de privacidad original. ¿Qué debo hacer? Bueno, debo de pedirles el consentimiento nuevamente y decirles, mira, ahora voy a hacer este trámite atiende a tal atribución o tengo tal principio de la ley para poderlo realizar y necesito que me des autorización para poder llevarlo a cabo. Es decir, puedo yo hacer ese ajuste siempre y cuando se lo informe a la persona titular y la persona titular me dé el consentimiento expreso o tácito según corresponda, pero solamente así yo puedo hacer tratamiento de datos para finalidades distintas a las que señalé en el aviso de privacidad original. ¿Qué nos dice también el 21? Los responsables no podrán requerir a los titulares información que exceda los fines. Es decir, si yo les pedí datos para poderles realizar el pago de la nómina, no puedo pedirles datos que vayan más allá del pago de la nómina, al menos no para ese proceso. Entonces, esto es muy importante porque no podemos pedir información, toda la información que se me ocurra o la información que se me antoje. Solamente debo pedir información necesaria de acuerdo con la finalidad que yo voy a llevar a cabo. El principio de información es el cuarto principio y este está establecido en el 22 de la ley y nos dice que el responsable deberá informar a través del aviso de privacidad las características del tratamiento para que la persona titular pueda tomar decisiones informadas. Entonces, esa parte que habíamos hablado del consentimiento y de la finalidad, que se trata de que la persona pueda tener su autodeterminación informativa para ver si me dice o si me autoriza o no el uso de sus datos, bueno, este lo vamos a ver materializado en el aviso de privacidad, porque en ese aviso es donde nosotros señalamos qué datos requerimos, para qué los requerimos, quién va a ser la persona responsable de su tratamiento, dónde los voy a resguardar, si voy a hacer transferencias, a quién se los voy a transferir. Todo eso lo ponemos en el aviso de privacidad. Entonces, cuando yo les doy a conocer el aviso, es cuando les estoy informando
todo lo que yo necesito y para qué lo necesito, para que ustedes así me puedan otorgar el consentimiento. Entonces, así es como se lleva a cabo o se materializa el principio de información. Estos avisos de privacidad se deben de difundir por medios electrónicos y físicos. Es decir, no basta con decir, ah, mi aviso de privacidad está ahí publicado en mi página y ahí ve a verlo si quieres. No, yo lo puedo tener en mi página, pero además lo puedo tener por escrito. Por ejemplo, si yo las voy a contratar, puedo entregárselos desde el momento que ustedes se van a postular a la vacante. Yo anuncio, bueno, tengo una vacante para esto, aquí está el aviso de privacidad, quien quiera participar, consúltelo. Vienen, me van a decir, oye, yo quiero postularme, bueno, te entrego el aviso de privacidad en físico, revísalo, te voy a contratar, te entrego el aviso de privacidad en físico, además está en la página. Si llamas al número del área de recursos humanos, a lo mejor hay una grabación donde te dice, te informamos que los datos personales se van a utilizar para esto, esto y esto, consulta el aviso de privacidad. Yo debo tener todos los medios posibles para hacerles de conocimiento el aviso de privacidad. Y nos dice que este aviso debe estar redactado y estructurado de manera clara y sencilla. ¿Por qué? Porque si yo lo hago confuso, si yo lo hago muy ambiguo, si no queda muy claro qué es lo que quiero hacer o qué datos ocupo, para qué los necesito, pues entonces no van a poder tener una información suficiente para poder decidir si autorizan o no el tratamiento. Y ese es el principio de información, el que yo les dé la información suficiente para que ustedes autoricen el tratamiento. Entonces, el artículo 23 nos habla de que hay dos tipos de aviso de privacidad, el integral y el simplificado. En general podemos entender que el aviso integral es el completo, es el que tiene toda la información, y el simplificado es como una especie de resumen para una lectura más rápida que le va a dar a la persona titular como la información en general de lo que se necesita, y ya si requiere información más a detalle, pues ya puede consultar el aviso integral. Vamos con otro principio, que es el principio de lealtad. El artículo 26 de la ley nos dice que el responsable no deberá obtener y tratar datos por medios engañosos o fraudulentos, y que deberá siempre privilegiar la expectativa de privacidad, expectativa razonable de privacidad de la persona titular. Es decir, yo no voy a pedirte los datos diciéndote que son para una cosa y los voy a usar para otra. Eso sería desleal. Si yo te pido datos para una cosa y las utilizo para otra, o los difundo cuando no era para lo que te los pedí, estoy violando tu expectativa razonable de privacidad. Por ejemplo, si yo les pido su cuenta bancaria para pagarles la nómina y al rato resulta que todo el mundo tiene su cuenta bancaria, pues yo estoy violando esa expectativa que ustedes tienen de privacidad. Ustedes dicen, sí te lo otorgo, pero estoy esperando que haya cierta privacidad, cierto nivel de protección. O pasa mucho actualmente, que resulta que una persona va a su trabajo y le dice, oye, es que tengo COVID, te traigo mi justificante, y resulta que en la tarde todo el mundo ya se enteró que esa persona tiene COVID, y a lo mejor dices, bueno, pues yo no te lo di para que todo el mundo se enterara, yo te lo di para otra razón, y ya se violó esa expectativa razonable de privacidad porque no se mantuvo confidencialidad. Entonces, este principio de lealtad nos dice, no pidas información por medios engañosos o fraudulentos y respeta la expectativa de privacidad de la persona. No andes difundiendo, divulgando los datos cuando no es necesario. Y si se fijan, eso va pues también muy de la mano con los principios que hemos visto anteriores. Sobre todo, lo veremos también con el deber de confidencialidad. Otro principio, el de licitud. Este principio de licitud nos habla de que el tratamiento debe sujetarse a las facultades o atribuciones que la normatividad le señalan al sujeto obligado. Es decir, yo no puedo estar haciendo tratamiento de datos personales, de lo que se me ocurra, de lo que se me antoje, y hoy lo hago de una cosa y mañana de otra, y se me ocurre que ahora voy a perseguir delitos y entonces voy a pedir los datos para perseguir delitos. No, yo me debo sujetar a mi normativa, sea la Constitución, sea la ley del instituto, sea el reglamento del instituto, sea mi manual de procedimientos de mi área, o sea la política de privacidad del instituto o la política de privacidad de correos electrónicos, no lo sé. Lo que mi normativa me señale,
yo me debo sujetar únicamente a eso para poder hacer tratamiento. No puedo hacer tratamiento de cosas que no tengo un fundamento normativo que me faculte para llevarlas a cabo. El principio de proporcionalidad. Este es un principio de los más importantes, en mi opinión, porque es de los que más se vulneran. Nos dice el principio de proporcionalidad que solo se deben tratar los datos adecuados, relevantes y estrictamente necesarios para la finalidad para la que se están pidiendo. Si yo voy a contratar a una persona, pues a lo mejor yo necesito saber tal vez su domicilio, tal vez su grado académico, tal vez su experiencia profesional, pero yo no necesito saber, por ejemplo, el nombre de su papá o de su mamá, o no necesito tener los nombres de sus hijos o hijas. Entonces, yo no puedo pedir datos o no debo pedir datos más allá de lo que es indispensable. Muchas veces, sobre todo, por ejemplo, cuando hacemos trámites del área de fondos federales o para beneficiarios, agarramos a hacer la pedidera de información cuando realmente no todo es necesario. Y esto tiene dos, digamos, es un arma de doble filo. Por un lado, pues primero yo estoy pidiendo datos que no necesito y la persona me va a entregar información que no tendría por qué entregar. Y segundo, si yo tengo datos que no necesito tener, de todas maneras me obligo a protegerlos. Y entonces yo estaría protegiendo más de lo que necesito proteger. Por poner un ejemplo, si yo voy a pedirles sus datos de salud para esta capacitación y ustedes me los proporcionan, yo en primera, pues estaría pidiendo datos que no tienen nada que ver con la capacitación. Pero supongamos que se los pido y supongamos que me los entregan. Yo ahora debo garantizar la protección de sus datos de salud, que son datos sensibles, y entonces debo tener medidas de seguridad más altas. Cuando yo no necesito proteger mi información de la capacitación en un grado tan alto, porque de origen no requiero datos sensibles, más que quizás su nombre, su correo, su área de adscripción. Entonces, si yo pido datos que no necesito, me obligo a protegerlos. Entonces, lo ideal es que yo pida lo mínimo necesario. Hay un principio en algunas otras normativas que se llama el principio de minimización y consiste en llevar las cosas al mínimo necesario. No pidas datos que no son necesarios, pide los mínimos que quieras, esos son los que pides. Eso consiste el principio de proporcionalidad. Finalmente, el octavo principio, el de responsabilidad. Este principio básicamente nos dice que debemos contar con mecanismos o controles que nos permitan acreditar el cumplimiento de los demás principios y de los deberes y obligaciones. Es decir, ¿cómo vas a demostrar que cumpliste el principio de proporcionalidad? ¿Cómo vas a demostrar que cumples el principio de finalidad? ¿Cómo vas a demostrar que cumples el principio de información? ¿Cómo vas a demostrar que cumples el principio de licitud, por ejemplo? O los deberes que vamos a ver ahorita. ¿Cómo lo demuestras? Bueno, esa forma de demostrarlo, cuando lo demostramos, es el principio de responsabilidad. Y la ley nos señala que podemos utilizar o aprovechar estándares o mejores prácticas. Y entre algunas de las consideraciones que nos recomienda para poder pues dar cumplimiento a este principio, por mencionar solamente algunas, está pues el destinar recursos para establecer programas y políticas de protección de datos. Si la institución no destina recursos, ya sean materiales, financieros, humanos, para poder instrumentar o generar un esquema de protección de datos, pues entonces no vamos a poder contar con una protección de datos. Podemos elaborar políticas y programas de protección de datos que básicamente nos van a decir de qué manera protegemos la información. Y aquí quisiera, pues, digamos a forma de comercial, comentarles que el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos tiene ya un programa de protección de datos para el 2022 y 2023, entonces ya está cumpliendo con esta parte del principio de responsabilidad. Nos dice la fracción 3, puedes poner en práctica un programa de capacitación y actualización del personal. Por eso es que estamos llevando a cabo estas sesiones de capacitación en datos personales, porque al capacitarlas a ustedes, pues estamos dándoles herramientas para que puedan proteger los datos, estamos informándoles de lo que deben de poder hacer o de lo que deben tomar en cuenta, y así nosotros podemos acreditar que cumplimos el principio de responsabilidad. Porque si no se les capacita, si nunca se les señala y algún día existe una vulneración,
y se viene y se investiga y dicen, bueno, ¿y por qué se vulneraron? ¿Por qué Maritza vulneró estos datos? Y Maritza dice, no, pues que yo no sabía, nunca se me capacitó, nunca se me informó, pues entonces el sujeto obligado incumple. En cambio, si el sujeto obligado les está capacitando y ocurre una vulneración, pues ya el instituto ya puede decir, espérame, yo te capacité, tú ya tenías conocimiento de lo que debías de estar cuidando en el entorno de la protección de datos personales. Y finalmente, la fracción quinta del artículo 30 nos dice que debemos establecer sistemas de supervisión y vigilancia y de auditorías que permitan verificar que las medidas, que los controles que estamos poniendo en marcha para la protección de datos, pues están siendo eficientes y están siendo adecuados, y si no lo son, pues que nos permitan tomar las decisiones correctas para modificar lo que se tenga que modificar y garantizar la protección de datos personales. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, por el momento. Bueno, es que es mucha información. En realidad creo que son temas pues cargados de información, y pues no sé si en algún momento nos pudieras compartir con las fichas que expusiste, pues Sí, para darles una ojeada, porque pues también sabemos que tenemos responsabilidad, sobre todo que estamos de este lado en la línea. Y hay ocasiones que, bueno, ninguna institución nos ha pedido, evidentemente jamás lo haríamos, primero notificaríamos al instituto, pero pues hay algunas usuarias que no quieren dar sus datos respetando los principios de privacidad. También les hacemos de su conocimiento que es uno de sus derechos, y pues sí, como son espacios libres de violencia, pues obviamente no nos podemos exigir, ¿no? A pesar de que debemos de llenar una plataforma, ¿no? Y todo eso. Entonces, si tuvieras la oportunidad de regalarnos la información o saber cómo podemos consultarla, o si nos las pudieras compartir a nuestros correos, o de qué manera podemos tener acceso, pues sí te lo agradeceríamos mucho, porque creo que nada más estamos Ana y yo. sí, no, no se preocupen. De hecho, justamente, digo, estas sesiones se graban precisamente para que las puedan consultar. Incluso si no han podido estar en las pasadas, ya están los videos publicados. Se lo pueden ahí pedir a la coordinadora. Creo que están ustedes con el CAE, entonces se lo pueden pedir a la Fanny. Ella ya tiene los enlaces. Estas en las que estamos ahorita también se van a publicar para que lo puedan consultar, porque sí, son temas pues, complicados. Tratamos de hacerlo más sencillo y digerible posible, pero sí es un tema de estarlo repasando y repasando y repasando. Entonces sí se les va a proporcionar tanto las diapositivas como las grabaciones. Y respecto a lo que comentaba de las usuarias, efectivamente no se les puede obligar a proporcionar información, pero nosotros pudiéramos, incluso es parte de la idea de la protección de datos, si nosotros le hacemos o demostramos que tenemos medidas de protección, pues es más fácil que las personas accedan a brindarnos información. Digo, entiendo que obviamente los casos de violencia son casos muy, muy particulares, pero justo nosotros podemos decir, bueno, pues pongo un aviso de privacidad, te informo que voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, conozco mis principios, yo sé lo que debo hacer, lo que no debo hacer, cómo hacerlo. Pues eso también genera un ambiente de seguridad que provoca que pues, las personas usuarias, digo, tanto las víctimas de violencia como cualquier tipo de usuarios, incluso nosotros mismos como empleados, cuando proporcionamos datos al ente público, pues ya esa parte nos va a dar como cierta certidumbre de que nuestros datos están realmente protegidos. Y como servidores públicos, pues ya podemos demostrar en algún momento, si hubiera cualquier vulneración o si hubiera alguna denuncia, pues ya podríamos nosotros demostrar que nosotros sí estamos haciendo lo que nos toca y que sí estamos cumpliendo. Entonces, pues ahí no sé si Ana tenga ahí alguna pregunta o comentario, vi que también había abierto su micro. No, de que igual, pues si nos pudieras compartir la información. Lo que pasa es que también a veces recibimos llamadas ahorita y como que nos quedamos así con alguna información que no escuchamos bien, pero pues ya resolviste la duda. Muchas gracias. No, de qué, para servirles. Bueno, pues para resumir un poquito todo esto que hablamos justamente de los principios, pues habría que ver qué es cada uno, no cómo entenderlo. Y en este sentido, pues cómo entendemos el principio de calidad. El principio de calidad consiste en que los datos sean completos, correctos, exactos y actualizados.
Si nuestros datos personales que tenemos y los que estamos en tratamiento cumplen con esos 4 principios, con esos 4 criterios, estamos cumpliendo con el principio de calidad. Obviamente hay que saber demostrarlo. Un ejemplo, si nosotros nos llega de recursos humanos una solicitud y nos dice, requiero que me actualices tu currículum vitae, o requiero que me actualices un comprobante de domicilio, o que me actualices esto, pues de esa forma recursos humanos demuestra que está cumpliendo con el principio de calidad, porque está actualizando la información. O si cuando nos dice el INE, bueno, si cambiaste de domicilio, acude al INE para que cambies tu credencial, pues es una forma de demostrar que están buscando cumplir con el principio de calidad. El consentimiento, bueno, lo podemos entender como que el titular nos autorice el uso de sus datos previamente, y eso es fundamental, previamente al tratamiento, no después, desde antes de que le pidamos los datos. Y que este consentimiento puede ser de forma tácita o de forma expresa. Como ya vimos, hay situaciones en las que tácito es suficiente y hay situaciones en las que debe ser expreso y situaciones además en las que es expreso y por escrito con firma autógrafa. Entonces, en eso consiste el consentimiento, que nos autoricen el uso de los datos. La finalidad, el principio de finalidad consiste en que el tratamiento se justifique con finalidades concretas, lícitas, explícitas y legítimas, y que éstas sean acordes a las atribuciones que tenemos como institución. No podemos pedir datos para finalidades que no tienen nada que ver con la normativa que nos rige, o no podemos pedir datos si no establecemos claramente el para qué los vamos a utilizar. El principio de información, básicamente lo entendemos como que debemos informar del tratamiento mediante el aviso de privacidad, que como ya dijimos puede ser integral y simplificado. El principio de lealtad nos dice que no podemos tratar datos obtenidos por medios engañosos o fraudulentos. Esa es la clave. No podemos tratar datos obtenidos por medios engañosos o fraudulentos. El principio de licitud nos dice que el tratamiento se debe sujetar a las facultades o atribuciones establecidas en la norma. Esto va muy de la mano con el de finalidad, porque si yo no los trato de acuerdo con las atribuciones que tengo en la norma, pues tampoco voy a poder cumplir con una finalidad que sea lícita o que sea legítima. El de proporcionalidad nos dice que solamente debemos tratar datos personales que resulten adecuados, relevantes y estrictamente necesarios, es decir, lo que comentábamos, solamente lo mínimo indispensable es lo que debemos pedir. Y finalmente el octavo nos dice que debemos acreditar el cumplimiento de los principios, deberes y obligaciones. Así podemos comprender estos 8 principios de manera general. Y bueno, pasemos ahora con los deberes. Y ahí, antes de entrar en materia, quisiera hacer una aclaración, una nota al calce. Muchas veces vamos a escuchar que se habla de los 2 deberes, y los 2 deberes y los 2 deberes. En realidad la ley menciona 4. El artículo 31 habla de 3 y en otros artículos se habla del 4. Pero si bien son 4 deberes, de esos 4, en realidad son como que 2 los más fuertes o los más relevantes. Por eso muchas veces escuchamos que hay 2 deberes. Pero si en algún momento alguien les pregunta, oye, ¿cuántos deberes de protección de datos hay? Y ustedes responden 2, están en lo correcto. Es una apreciación correcta. Pero si responden 4, también porque estarían tomando mucho más literal lo que señala la ley. Y bueno, ¿cuáles son estos 4 deberes? El artículo 31 nos dice que el responsable debe garantizar los deberes de confidencialidad, integridad, disponibilidad y el de seguridad, que además vamos a ver en otros artículos. Entonces, aquí señala los 4 deberes. Y al igual que con el caso de los principios, cuando no cumples uno, casi de forma automática te va a llevar al incumplimiento de 2 o más deberes y entonces pues no vas a poder garantizar la protección de datos. ¿Cuál es el deber de confidencialidad, que es el primero? Bueno, el artículo 32 nos dice que el deber de confidencialidad consiste en que la información no se pone a disposición, no se revela a individuos o entidades que no estén autorizados para ello. Es decir, solamente las personas autorizadas tienen acceso a la información. Nadie que no esté autorizado no tiene acceso. Si yo les decía, ustedes dan su cuenta bancaria a recursos humanos para el pago de nómina,
yo como parte de la UT no tengo o no debo tener acceso a sus cuentas bancarias porque no está dentro de mis atribuciones y porque no estoy autorizado para ese fin. Y nos dice este mismo deber de confidencialidad, todas las personas o los servidores públicos en este caso que tratemos datos personales, estamos obligadas y obligados a guardar confidencialidad. Aunque nosotros ya no estemos trabajando para el instituto, estamos obligados a guardar confidencialidad de la información que tuvimos por medio del instituto. Y en caso de que violemos esta confidencialidad, pues obviamente estaremos sujetos a las posibles sanciones que nos señale la normativa que corresponda. El artículo 33 nos dice, bueno, debes de garantizar que nadie que no esté autorizado tenga acceso a la información. ¿Cómo lo garantizas? Pues mediante controles o mecanismos que permitan identificar a las personas que intervienen en cualquier fase del tratamiento y así garantizar que se guarda confidencialidad. Es decir, si yo hablo, por ejemplo, del proceso de contratación y en el proceso de contratación intervienen tales personas en la fase 1, tales personas en la fase 2 y tales personas en la fase 3, yo debo saber exactamente quiénes intervienen en qué momento para que yo pueda garantizar que ellos van a guardar la confidencialidad de la información a la que tuvieron acceso. ¿Cómo lo guardo? Pues, o ¿cómo lo controlo? Pues mediante bitácoras, mediante incluso ponerle una llave a un archivero, es parte de garantizar la confidencialidad. Y bueno, hay una serie de mecanismos, políticas, procedimientos que nos van a permitir garantizar este deber. Los deberes de integridad y disponibilidad. Estos dos deberes son como que los, digamos, menos, no menos relevantes, pero son menos complejos, por decirlo de alguna manera. El 34 nos habla del deber de integridad y nos dice que consiste en que el dato no se altere de manera no autorizada. Y ahorita decían, por ejemplo, bueno, aquí en la línea recibimos llamadas y entonces pues registramos en un sistema, ¿no? ¿Y qué pasa si a lo mejor yo que no estoy autorizado me meto a ese sistema y cambio o modifico algunos datos? Pues ya no vamos a tener integridad, ya no vamos a cumplir, por ejemplo, con el principio de calidad, porque los datos ya no van a ser ni correctos ni van a ser exactos. Y además, esto fue hecho por una persona no autorizada. Pues el deber de integridad consiste en eso. Yo como institución responsable debo garantizar que los datos no se alteren por personas no autorizadas para hacerlo. El artículo 35 nos habla del deber de disponibilidad y nos dice que los datos personales deben ser accesibles y utilizables cuando sean requeridos. Y aquí es muy importante, y yo siempre pongo este ejemplo, y quien a lo mejor ya haya escuchado algunas otras talleres conmigo, pues sabrá que cuando les hablo del caso de los datos de salud, yo puedo decirles, bueno, requiero sus expedientes médicos para que en caso de una emergencia, pues podamos brindarles atención. Y entonces imaginémonos que se desmaya una persona aquí en el instituto y pues requerimos su expediente médico para ver si le podemos dar un medicamento. Pero resulta que como el expediente médico es un dato sensible y requiere medidas de protección adicionales, resulta que decidimos, para protegerlo, ponerlo en un archivero bajo llave y la llave solamente la tiene la presidenta porque es la máxima autoridad. Y entonces, para garantizar que nadie que no esté autorizado tenga acceso a la información, ella tiene la llave. Pero justo en el momento que se desmaya la persona, pues no está la presidenta porque acudió a un evento y entonces no podemos entrar al expediente y no podemos saber si le podemos dar un medicamento. Este es un ejemplo de que no porque yo le ponga muchas medidas de seguridad, eso me va a permitir que mis datos pues sí estén protegidos, pero tal vez no van a estar disponibles. Y yo debo de equilibrar la balanza. Debo de garantizar que estén protegidos, pero también debo de garantizar que estén disponibles, que cuando los necesite pueda acceder a ellos. Entonces, aquí yo debo de encontrar justamente la forma de que tanto sean seguros, que yo pueda garantizar que nadie no autorizado acceda a ellos, pero también que cuando los necesite, mis datos sean disponibles. El deber de seguridad, que es el otro deber más complejo, digámoslo así, o más completo, se encuentra fundamentado en varios artículos, el 31, el 37, el 38, el 39 y del 41 al 45 de la ley, que básicamente nos dice que debemos garantizar la seguridad de la información. ¿Cómo? Pues mediante medidas de seguridad de carácter administrativo, físico y técnico. Y estas medidas deben permitir que protejamos los datos contra daño, pérdida, alteración, destrucción
o su uso, acceso o tratamiento no autorizado, que habla mucho del deber de confidencialidad y del deber de integridad, así como garantizar su confidencialidad, integridad y disponibilidad. Entonces, si se fijan, este deber se relaciona directamente con los otros tres porque nos dice, bueno, debes garantizar la confidencialidad, debes garantizar la integridad y la disponibilidad, pero debes garantizar también que todo esté protegido en el entorno de esos tres deberes. Entonces, estos son los 4 deberes que siempre debemos tomar en cuenta. En resumen, ¿cómo entendemos el deber de seguridad? Pues como la obligación de establecer medidas de seguridad físicas, técnicas y administrativas que protejan los datos personales contra daño, pérdida, alteración y uso no autorizado, etcétera, etcétera. Entonces, recuerden, deber de seguridad, medidas de seguridad físicas, técnicas y administrativas. Físicas, técnicas y administrativas. Esa es la clave. Deber de integridad consiste en que garanticemos que el dato no ha sido ni sea alterado de manera no autorizada. Que el dato no sea alterado de manera no autorizada. Disponibilidad, garantizar que los datos sean accesibles y utilizables cuando se requiera. Y esa es la clave, accesibles y utilizables cuando se requiera. Y finalmente el de confidencialidad, que nos habla de que establezcamos controles y mecanismos que garanticen que los datos no sean tratados por personas no autorizadas. Igualmente, ahí está la clave, que los datos no sean tratados por personas no autorizadas. Y si se fijan, ahí remarco el de seguridad y el de confidencialidad, porque les decía, son los 2 deberes principales, y el de integridad y disponibilidad, que son deberes pues un poco más sencillos de cumplir. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? No, por el momento. Muy bien, muchas gracias. Pues entonces, ¿qué creen? Vamos a pasar a la evaluación. Ahorita les paso el link por el chat. Si me permiten, voy a hacer aquí una pequeña pausa. Déjenme dar ya por terminada aquí la sesión para ya cortar la grabación y les voy a hacer un comentario antes de pasar a la evaluación.